Todos bienvenidos en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a iniciar nuestro servicio y pues lo vamos a hacer con una lectura bíblica. Quiero que busquen Proverbios capítulo 3. Vamos a leer del versículo 1 al 10. Proverbios 3. Del 1 al 10. ¿Listos? Amén. Dice así: Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Oremos. Padre bendito, gracias por este tiempo que nos permites estar aquí reunidos en tu santo templo. Gracias, Señor, porque es un día viernes. Hemos tenido bendición tras bendición, a pesar de las cosas que están sucediendo, no solo en California, sino en todos los Estados Unidos y en todo el mundo, Señor. Oramos, Padre Celestial, por ese tipo de cosas que nos están anunciando tu pronta venida, Padre. El mundo está envuelto en un caos en este momento. Y, Señor, pues yo sé que todo esto tiene que pasar para que tú vengas por tu pueblo. Oramos, Señor, para que eso sea lo más pronto posible. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a cantar este canto que es bastante alegre. Se llama El Cielo. Si me amas, guarda mi palabra, no se turbe tu corazón, cree en mí, tú soy camino, verdad y vida para ti, mi paz te dejo, consolador te enviaré. Si me
amas, guarda mi palabra, no se turbe tu corazón, cree en mí, soy el camino, verdad y vida para ti, mi paz te dejo, consolador te enviaré. Mi espíritu en ti derramaré, y en tus hijos visiones yo pondré. Del cielo, viendo recio que sobró, llenando todo mi ser con tu amor, tu fuego, mi pecado consumió, yo hoy puedo cantar. Sí, Señor, manda ese fuego del cielo que consuma todo pecado y toda maldad. Y vamos. Del cielo, un viento recio que sopló, llenando todo mi ser con tu amor, tu fuego, mi pecado consumió, yo hoy puedo cantar. Del cielo, un viento recio que sopló, llenando todo mi ser con tu amor, tu fuego, mi pecado consumió, yo hoy puedo cantar. Yo hoy puedo cantar. Cántale al Señor. Yo hoy puedo cantar. Señor, seremos obedientes contigo. Consume todo el fuego, todo el pecado. Espíritu derramaré sobre tus hijos, lo pondré. 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 Así será, Señor. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a la palabra. Después seguimos cantando. Así que vamos a ir a Lucas capítulo 13, versículos 18 en adelante. Mateo, Marcos, Lucas. Es una manera muy fácil de aprenderse los libros. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, libro de los Hechos. ¿Lo tenemos? Amén. Lucas capítulo 13, versículos 18 al 21. Dice así. Y dijo: ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto y creció y se hizo un árbol grande
y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Y volvió a decir: ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo hubo fermentado. Oremos. Padre bendito, oramos por esta palabra. Oramos, Señor, para que no sea yo hablando, sino tú, a través de mis labios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. He titulado este mensaje 2 parábolas. Básicamente son 2 parábolas las que están ahí. Y cada una de ellas se complementa, ¿verdad? Ahora, siempre en todas las culturas, los inicios de algo nuevo no son recibidos por la gente con mucho agrado, porque significa algo nuevo, significa un cambio. Y las sociedades antiguas eran más renuentes a los cambios. Una de las cosas que Cristo tenía que romper era precisamente eso. Y dejar en claro que el reino de Dios se iba a establecer de lo poco a lo mucho, ¿verdad? La idea del pueblo de Israel era que un rey iba a llegar a libertar a su pueblo con un enorme y poderoso ejército y iban a aplastar al imperio romano. Esa era la idea de los judíos. Ahora, con esto en mente, analicemos estas 2 parábolas, porque tienen mucho que ver cuando dice el Señor: el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, aquí en este pasaje se presentan estas 2 parábolas que se ayudan una a la otra mutuamente. Nuestro Señor Jesucristo habló a menudo por parábolas. Una parábola es un relato comparativo para poder probar o para poder explicar un punto especial. Y muchas veces la comparación era dada hacia algo que la gente de ese momento conocía o practicaba o hacía, ¿verdad? A lo mejor para nuestros días es un poco difícil entender esto, porque hay ciertas cosas ahí que no son de nuestra costumbre o de nuestro hábito. Lo vamos a leer nuevamente el 18, dice: ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto. Ahora, esta parábola no nos trata de comparar un hecho conocido por todos con el punto que se quiere tratar para que sea más entendible. Y en esta primera parábola Jesús está tratando de explicar a qué es semejante el reino de los cielos. Ahora, para poder entender eso, es importante saber qué es el reino de los cielos. ¿A qué se refiere el Señor cuando habla del reino de los cielos? Ahora, para ver lo que es necesario saber lo que no es. Y lo que no es que no es un territorio o un lugar. Si hablamos de un territorio, sería el cielo únicamente. Pero el reino de los cielos está relacionado con un organismo, con una organización que tiene un organigrama como una empresa donde existe un líder, existen mandos superiores, existen mandos medios y luego está, digamos, todos los gatos, por así decirlo, ¿verdad? Jesús hace una comparación entre el reino de los cielos y la semilla de mostaza, versículo 19. La semilla de mostaza es importante saber que es una de las semillas más pequeñas y es como un punto muy pequeño. Entonces, cuando el Señor lo compara de esa manera, está diciendo el reino de los cielos es así de chiquito, ¿verdad? En el comienzo. A lo mejor pensamos al revés, que el reino de los cielos es una cosa grande y llevada a la perfección con toda prontitud. Pero el Señor Jesús se refería a algo espiritual, cosa que la gente que estaba ahí a lo mejor andaban poco perdidos. Y esto mismo sucede cuando el Señor Jesús tiene el encuentro con Nicodemo. Dice, te es necesario nacer de nuevo.
Y este hombre religioso, se había leído la Biblia a lo mejor cientos de veces, no entiende. Dice, ¿cómo? Tengo que entrar al vientre de mi madre y volver a nacer. O sea, está hablando en un aspecto espiritual. Entonces, esto también es algo muy importante porque tiene una connotación espiritual. A pesar de que la semilla de mostaza es una semilla muy pequeña, y así era considerada en el mundo antiguo, es de ella que surge un árbol que se vuelve muy grande, ¿verdad? El comienzo del reino de los cielos empezó ¿con quién? Con Jesús. Y Él escogió primero a los 12 y a ellos los entrenó. Pero después de esos 12 hubieron más. La Biblia habla que mandó a 70. O sea, sus discípulos no fueron únicamente los 12, fueron más. Y dice que esos 70 se maravillaban por todas las cosas que les pasaron cuando Cristo les dio autoridad, ¿verdad? Les dio el hecho de hablar con denuedo la palabra, de echar fuera demonios, y les dijo, pues donde no lo reciban, nada más sacúdanse los pies y se van. Esa era una costumbre muy judía, ¿verdad? El sacudirse los pies quería decir, bueno, aquí no quieren nada, pues no quieren nada con Cristo, yo me voy, ¿verdad? Entonces, lo que habla aquí la Escritura es de crecimiento. Amén. O sea, de esa semilla se vuelve algo muy grande. O sea, el Señor quiere decir, yo necesito que ustedes crezcan. El crecimiento no tan solo va a ser numérico, sino que lo más importante es que el crecimiento sea espiritual. Amén. Entonces, estamos hablando de términos relativos a la madurez. Nosotros como cristianos no podemos quedarnos estancados en un punto. Tenemos que crecer y crecer. Por eso existen los seminarios, por eso venimos a la iglesia, por eso existen, digamos, las prédicas por internet, siempre y cuando escuchar a la persona adecuada, ¿verdad? Para poder crecer espiritualmente. La madurez es algo esencial para el reino de los cielos, porque de esto depende que el reino de los cielos se siga expandiendo. Una persona que acaba de entrar, digamos, a la iglesia y que no conoce al Señor, de repente le abre su corazón, conoce al Señor, tiene que comenzar a crecer, poco a poco. Pero ya una vez, ya tiene un conocimiento, ese conocimiento tiene que servirle para ayudar a otros. Acuérdense que esto es ayuda. O sea, cuando nosotros le hablamos a alguien de la palabra, cuando le hablamos de Cristo a alguien, le estamos ayudando a esa persona a que su alma salga del pecado y que se vuelva al Señor, y entonces su condición va a cambiar. Ya no va a ser un pecador, sino que ahora va a ser un pecador redimido. Amén. Algo muy importante, el reino de los cielos está fundamentado en la palabra de Dios. Nadie en un principio cree en ella, pero una vez se propaga, crece y se hace grande. No piense como iglesia, sino que piense en el cuerpo de Cristo, que Él está edificando sobre la faz de la tierra. Amén. Entonces, aún dice la Escritura que ese reino de los cielos, cuando ya se ha extendido, dice que tiene la capacidad de dar cabida a las aves del cielo. Ese es el final del versículo 19. Sembró en su huerto, creció y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. ¿Quiénes son estos? Bueno, son aquellos que se cuelgan del Evangelio para poder llevar doctrinas propias, que nada tienen que ver con la palabra del verdadero reino de Dios.
Esta palabra es muy significativa porque nos da a entender que estas aves del cielo no son consideradas por Dios como parte del árbol principal. Fíjense qué interesante. Continuamente el Señor está en el Evangelio de Juan hablando acerca de que nosotros somos los pámpanos y Él es la vid. O sea, estamos injertados en un árbol, que es el mismo árbol que está hablando aquí. Amén. Y aquellos que por alguna razón se destraban, por así decirlo, de ese árbol, empiezan a morir lentamente. Y es muy natural. Usted córtele una rama a un árbol y la pone ahí a la par del palo, ¿verdad? O del árbol. Esa rama tarde o temprano se va a secar, porque ya no está alimentándose del fruto de la vid verdadera. Y lo mismo le pasa a un cristiano. Entonces, aquellos que llegan y se cuelgan, pues únicamente están ahí colgados, pero no están sustentándose de la vid verdadera. Amén. Sino que lo que están haciendo es el trabajo de Satanás. Las aves del cielo que se menciona ahí es básicamente eso. Llegaron, se colgaron del Señor Jesús. Ahora, Él vuelve a hacer la pregunta en el versículo 20. ¿A qué compararé el reino de Dios? Y aquí hay otra parábola que habla acerca de la levadura, en el versículo 21. Dice, es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. Hay muchas cosas que podemos nosotros escarbar aquí en esta palabra. Son muy poquitos versículos. Estamos hablando de 4. Y el Señor nos ha dado mucha información aquí. La otra parábola que estamos leyendo de la levadura también tiene que ver con el crecimiento y refuerza a la primera. ¿Ok? Con la inferencia de que el reino de los cielos se va a extender sobre toda la tierra. Ahora, habla de levadura. En otros pasajes de la Biblia se usa de una manera negativa. Si se acuerda, en los evangelios el Señor dijo de que no le creyeran a la levadura de los fariseos. ¿Qué está tratando de decir ahí? Que todo lo que están hablando es pura, ¿verdad?, mentira. La religiosidad no es parte, hermanos, de la palabra. La religiosidad nos lleva a no tener una verdadera comunión con Dios, sino que estamos practicando una religión. Y el Señor no quiere eso, ¿verdad? Entonces, esta levadura en muchos casos representa el mal. En muchos casos. Pero este es el único caso en la Escritura que es una excepción, porque aquí se usa de manera positiva y evoca la potencia del mensaje de la palabra de Dios y las obras de Cristo en provecho de la humanidad. La levadura tiene la capacidad de hacer crecer la masa, ¿sí o no? Por eso cuando le ponen levadura el pan se hace más grande, más gordito. Cuando no le ponen levadura se queda pachito, que es el pan pita, ¿verdad? Entonces, hablando ahora de eso, lo interesante es también cuando dice que la mujer escondió esta levadura en 3 medidas de harina. Esa palabra esconder tiene una bonita connotación, porque la palabra de Dios, si bien es cierto, es para todo el mundo, pero somos únicamente los que hemos recibido a Cristo, los hijos de Él, los que tenemos fe, los que podemos llegar a entender esa palabra. Y muchas veces, mire, siendo ya hijos de Dios, muchas veces no le entendemos. Necesitamos que alguien nos guíe, ¿verdad?, para poder sacarle todo el provecho. Entonces, esa palabra de esconder es la oportunidad de que en nuestros corazones demos fruto. Para algunos
va a estar vedada esa palabra. Para algunos esa palabra es mentira, para algunos es tontería, para otros a lo mejor no significa nada, pero al que tiene fe y al que es hijo de Dios, esa palabra es la que lo alimenta. Y Él la ha escondido en sus hijos. Ahora mire qué interesante. El reino comienza con muy poco, pero se extiende mucho. Cuando comenzó era solamente Jesús. Ahí comenzó el cristianismo, hermanos. Lo que antes había era judaísmo, que no es lo mismo. Y esa religión ahí está, ¿verdad? Sigue adelante. Pero el cristianismo empezó con un hombre. Y ahora, ¿cuántos cristianos hay alrededor del mundo? Millones, ¿verdad? En el reino de Dios también existen los que tergiversan la palabra de Dios, los que se cuelgan del árbol, esas palomas que llegan ahí y se cuelgan. ¿Por qué? Porque el enemigo también quiere imitar al Señor. Y muchas de esas doctrinas no son verdaderas, sino que lo que tratan de hacer es engañar a la gente. Satanás es un engañador, es un mentiroso, ¿verdad? Y usa probablemente a alguien muy simpático para poder atraer a la gente, o alguien que es muy docto en la oratoria, como Barack Obama, por ejemplo. Ese hombre se paraba y daba un discurso tremendo. Y así hay mucha gente, o gente que tiene carisma, ¿verdad? Que le cae bien a la gente, pero que lo que sale de su boca no es lo que dice la Biblia. Amén. Amén. Y aquellos que también cambian el mensaje y lo transforman en lo que no dice la Biblia. Amén. Amén. Entonces mire cuántas cosas le sacamos de provecho a estas 4 versículos de la Escritura. Muy importante. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Está claro? Perfecto. Bueno, vamos a despedirnos de mis amigos que están conectados. Las redes sociales, Facebook e Instagram.